ese histórico Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco contigo. Flaquito de San Moritz, único como tú. Frigilux, te regalamos tiempo. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Covadis, agencia de viaje y turismo. Mira, uno no se puede resistir a una delicia así. Miguel de León es uno de los últimos grandes galanes de la televisión venezolana. En la mayoría de los casos representó personajes de valores, respeto y palabra firme en una industria que ya empezaba a transformarse. Luego vino una pausa obligatoria, las producciones dejaron de hacerse y el silencio se impuso. Ese tiempo lo llevó a volcarse en su mejor plan, la familia, pero también a replantear objetivos y a reflexionar sobre su pasado, pero sobre todo, sobre quién es hoy. Bueno, Miguel, contento de tenerte aquí, figura importante para nuestra etapa, una etapa clave de la televisión venezolana, de la memoria colectiva, hay muchos televidentes que te recuerdan con especial aprecio. Y sí quisiera conversar contigo desde otro lugar, desde el Miguel León, desde ahora, ¿no? Quisiera preguntarte, para arrancar, más allá de darte la bienvenida, ¿en qué etapa estás hoy? ¿Dónde está Miguel de León hoy en día? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo se describe? Bueno, para empezar, gracias por esta invitación a tu programa. Y bueno, voy a partir diciéndote que esto es realmente algo grande lo que me está ocurriendo en este momento, porque mucha gente cuando empiezan las crisis, que todos las tenemos, y en el mundo del arte y de la televisión tenemos una crisis bastante aguda, la gente dice reinvéntate, ¿no? Reinventarse no es fácil cuando tú te dedicas a esto, porque es un mundo bastante alejado de todo lo que significa el comercio, el empresariado, son mundos aparte. Y es un poco difícil. Hay quienes tienen quizás esa semilla, pero hay quienes no la tienen, ¿no? Yo no soy muy de la semilla del comerciante. Y empieza a darse ahorita como un cambio, ¿no? A pesar de que estaba todo como muy lento. Y, por ejemplo, en este momento nos vemos, y me estás haciendo la entrevista, en un sitio donde mi carrera nació. Yo nazco en el teatro, me formo en el teatro universitario, pero ya luego por cuestiones de carrera televisiva ya no pude continuar mis pasos en el teatro como yo hubiese querido, porque empecé a hacer roles muy fuertes que me impedían al 100% poderme dedicar a otra cosa. Entonces me fui alejando poco a poco, pero de repente la vida es así. Te retorna otra vez, quizás a tus inicios, y aquí estamos haciendo la entrevista en un teatro tan maravilloso como este. Pero te he visto, y lo quiero tomar como una pregunta muy personal, muy resguardado, muy en silencio, ¿no? Muy al disfrute de tu familia. ¿Es un equilibrio que decidiste tomar más allá de lo que hablas de una carrera que en algún momento fue demasiado exigente? Sí, es posible, ¿no? Quizás por circunstancias económicas y sociales generales, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, que entró como una recesión, y eso hace que las personas que ya estamos en el medio y que ya tenemos cierta edad empecemos a tener menos trabajo día a día, ¿no? Yo simplemente lo que hice fue replegarme y dedicarme a darle calidad de vida a mi propia familia. Yo he podido estar para ellos, cosa que quizás en algún momento, si ellos hubiesen tenido esta etapa de adolescencia, niñez, adolescencia, cuando yo tenía 20 y tantos años, no lo hubiesen tenido. Y a lo mejor me estuvieran culpando, mira, fuimos hijos un poco como medio abandonados. En cambio, yo he podido darles eso, y de verdad, siempre lo digo,
es algo que no se paga con nada, pues definitivamente. Es posible que haya sido consecuencia de, pero fue muy bien aprovechado. Mientras Venezuela atravesaba uno de los momentos más duros para su industria, Miguel de León eligió el silencio. No fue ausencia, fue decisión. En medio de un país sin producciones y con pocas oportunidades, se volcó al proyecto más importante de su vida, su familia. La formación y el cuidado de sus hijos marcaron ese tiempo, siempre con la esperanza de que algún día la industria volviera a abrirse y ofreciera nuevas oportunidades. Quiero seguir hablando sobre esa inmediatez y rapidez que tuviste en la televisión venezolana. Me refiero de un personaje tras otro, de esa construcción actoral que más allá del teatro te ayudó a manejar la televisión entre proyecto y proyecto, y sobre todo un papel que nos acostumbramos a verte, que fue el de galán, ¿no? ¿Cómo se construye un galán dentro de esa rapidez que te tocó vivir de una protagonización tras otra y no sonar repetido, no aburrirte dentro de un personaje que mucha gente te encasilló porque eras el galán del momento, ¿no? Bueno, ya el hecho de ser galán ya es una casilla, definitivamente, ¿no? Traté de darle ciertos colores. Es un poco difícil porque más o menos todos se enmarcan en un tipo de rol social y de un esquema social, y es un cliché en determinada manera, ¿no? Pero yo siempre traté de darle como un poco de pintura y pintarlo de una forma diferente uno de otro. Todos esos personajes fueron hechos en una época en la que la televisión estaba en un gran momento. Y para que todo eso se pudiera dar, tienen que confluir muchos factores. Entre todos los factores es formación, fundamental, ¿no? Y la otra, que es suerte, fundamental. Quien cree en ti y te apoye, fundamental. Porque si no tienes alguien que cree en ti y que te apoye, es imposible que tú puedas realizar una carrera. Es como el deporte, pues. El deporte, si el director técnico futbolístico no cree en ese jugador no va a tener los minutos en cancha como para demostrar para qué sirve y si sirve o no sirve. El medio es lo mismo, ¿no? Quizás en un principio ya yo llegué bastante preparado porque venía ya con 5 o 6 años formándome. Cuando yo comenzaba ya recién como al año nada más de haberme estado formando, tuve una oportunidad. Yo tuve una entrevista con Juan Lamata en Radio Caracas Televisión. Y cuando salí de allí, yo le dije a las personas que me estaban apoyando en eso que yo no estaba preparado, que yo no podía aceptar empezar en la televisión porque iba a ser un fracaso. Bueno, no sabe. Mi papá, ellos, todo el mundo se molestó conmigo porque decían, ¿cómo va a ser que tengas una oportunidad como esta, que hayas estado frente a Juan hablando con él y no vayas a aprovechar eso? Bueno, no lo hice y les dije, no, yo voy a seguir haciendo mi teatro. Regresé con Ricardo a seguirme formando. Ricardo fue mi maestro. Y luego cuando ya de verdad el peso económico de la vida y todo lo demás te empieza a decir, mira, o mejor buscas o ves qué haces, ¿no? Entonces empecé a buscar y me costó casi 8 años de pica piedra, y entonces hacía pequeños personajitos. Comencé, las primeras 4 o 5 novelas que hice fueron pequeños personajes hasta que tocó La Revancha, que fue un personaje un poquito mejor, con Giancarlo como protagonista, era su mejor amigo, y eso por supuesto te da mucha pantalla. El mejor amigo, a pesar de que es la réplica ahí todo el tiempo que tiene que tener el galán al lado, pero estás todo el tiempo en pantalla. Eso es importantísimo, ¿no? Eso me empezó a dar a mí ese tipo de pegue, pues, y bueno, gente fundamental pues que estuvo detrás de mí. En principio, por supuesto, Arquímedes Rivero, que fue un gran mentor para mí. Por supuesto que Manuel Frei Grijalva, que para mí es otro gran mentor. Y bueno, otra gente en México también, como Salvador Mejía, escritores como Albertico Gómez, como Carlitos Romero, a quienes les debo mucho también. Es mucha gente la que confluyó pues, para hacer como un apoyo y una plataforma para que este artista pudiese estar en las casas pues, de la gente durante tanto tiempo. Sí, un actor insisto, con esa cantidad de proyectos continuos, donde a veces pareciera que los códigos pueden repetirse, sobre todo el de galán, que genera una estructura por lo menos sólida, ¿no? De siempre de caballerosidad. Además, tú representas eso, no solamente por tu voz, cómo te peinas, siempre has sido muy correcto, incluso en el tema de la imagen. Muchos actores dicen que esos códigos, cuando empiezan a
luchar con demostrar que pueden hacer más, empiezan inclusive a rechazar el tipo de esos personajes que le viven tocando. ¿Cómo fue el caso de Miguel? ¿Te pasó lo mismo o te sentías cómodo siendo siempre el galán de televisión? Sí, yo siempre he pensado que lo que la vida te da es lo que tienes que tomar, ¿no? Definitivamente. ¿No luchas contra eso? No lucho contra eso porque es un río y Listo. luchar contra el río a veces te puedes ahogar y eso es peligroso. La misma, las mismas personas que te digo que me apoyaron, que me faltó decir unos cuantos más, de los cuales estuvimos hablando hace poco, Tony Rodríguez y Johnny Pulido y la gente de VIP 2000 fueron gente fundamental también en que ciertas cosas comenzaran a variar. ¿Por qué Tony? Porque Tony me agarra, por ejemplo, en el 2012 y me dice, mira, vas a ser un personaje totalmente diferente y quiero que hagas otra cosa. Te vas a dejar la barba, te vas a dejar los pelos largos, vas a ser un borracho barrigón, que fue el personaje que hice en Las Bandidas, papá de McGaffney, en esa novela. Y bueno, fue un gran personaje para mí, al menos me dio un gusto a mí personal tremendo poder realizar algo que distaba muchísimo de lo que yo había hecho en toda mi vida. Okay. Y de en adelante empecé a hacer como cosas diferentes. Hice también un jefe de policía en una investigación, en Cumbres Borrascosas. Hice uno de los padres dentro de las pruebas de fe, otro unitario. Hice también un personaje de un gobernador que era medio tarambana, como diría mi mamá. Y bueno, empezó a variar, muchas cosas variaron, sobre todo el tipo de personajes que estaba realizando. Y bueno, y hace poco he estado haciendo pruebas, que las cuales no puedo decir mucho, ¿no? Ciertos demos, con otras cosas también diametralmente diferentes a lo que yo había hecho en toda mi carrera. Y esta obra que voy a hacer ahorita en Venezuela también dista mucho de todo lo que yo he hecho. Entonces se están presentando cosas que quizás me dan la oportunidad de regresar a mis inicios, a mi esencia de más investigación, ¿no? Y de ese tipo de trabajo. Y esos personajes pulcros de valores, hombres buenos que hiciste, ¿tienen mucho de Miguel? ¿Habían recursos importantes de Miguel? O, por ejemplo, ¿cómo se construye un personaje cuando la gente dice es que Miguel es un hombre bueno? Por decirte, cuando tienes esos valores de una otra manera bien arraigados. Bueno, para esos personajes se aprovecha, por supuesto, tu esencia y tu naturaleza. Tú demuestras lo que eres ya histriónicamente cuando haces todo lo contrario, haces un villano, un asesino. Entonces la gente empieza a ver otras cosas que no habían visto antes, ¿no? Pero bueno, definitivamente también estamos aquí para utilizar lo que traemos en el maletín, ¿no? Pero eres un hombre bueno. ¿Dónde está el lado malo de Miguel? ¿Dónde podemos ver el lado ogro de Miguel? ¿Qué te saca, por ejemplo? Bueno, la injusticia, por ejemplo. La injusticia a mí me saca el ogro, me saca... Y no sería el malo, sería el justiciero, en todo caso. Claro, claro. ¿No? Poderle hacer, quizás, no pagar mal con mal, pero sí tratar de darle un tate quieto, ¿no? Al que hace el mal. O sea, definitivamente. Durante casi 2 décadas, Miguel de León fue un rostro constante en la ficción venezolana. Protagonizó historias que marcaron época y construyó un galán distinto. Compartió roles estelares con figuras como Sonja Smith, Natalia Streignar y Ana Karina Manco, en una televisión que producía sin pausa. Incluso su historia personal se cruzó también en la pantalla junto a Gabriel Spanik. Fueron años de trabajo continuo, protagonizaciones y una presencia que ayudó a definir una era de la televisión venezolana. Vámonos a México, ¿no? Tu llegada a México fue muy significativa para tu profesión, pero también para tu público. Hiciste muchas novelas infantiles o programas infantiles, te convertiste en el papá ideal, en el maestro o el adulto de confianza para los niños, ¿no? ¿Estás consciente tal vez que esa generación de niños ya creció y que se debe estar preguntando, porque uno sabe lo que pasó aquí, pero esos mexicanos, ¿qué fue de Miguel de León? Sí, de hecho, recibo mucho feedback a través de las redes de mucha gente de allá que dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Deberías regresar. Aquí tienes un puesto y cantidad de cosas así. No están muy al tanto, por supuesto, la gente de cómo son las cosas en el medio, ¿no? Y de cómo al alejarse uno, los contactos se pierden y hay muchas cosas que terminan enfriándose a través del camino, ¿no? La llegada a México fue para mí, por supuesto, fundamental. Me caso, llegó a México el escritor de la novela, en ese momento de La Usurpadora, Carlitos Romero, había llevado, por supuesto, de la mano
a la ex esposa mía, a Televisa. Y ya estando yo allá, él dice, bueno, ¿y por qué tú no trabajas aquí también? Yo todavía estaba contratado por Venevisión. Me habían dado un año sabático. Y entonces él me dice, bueno, ya que tienes el año sabático, no estás cobrando ni nada, tú puedes hacer algo aquí. Y me hace ese pequeño personaje en La Usurpadora, que estaba previsto, pero no sabían todavía quién lo iba a hacer. Y dijeron, bueno, que mejor que tú. Y hago el Douglas Maldonado de La Usurpadora, a quien, bueno, le debo mucho también a ese personaje porque me abrió las puertas, pues definitivamente un mercado que es fabuloso, porque es innegable que el Hollywood, si existe un Hollywood en las telenovelas, es Televisa y es México. Empiezo entonces a hacer ese personaje y después de ahí ya yo dije, bueno, ya empecé, ya tengo que seguir, regresé a Venezuela en un viaje, puse la renuncia en Venevisión. En aquel momento no fue muy bien visto porque dijeron, bueno, si estás en plenitud aquí. Y dije, bueno, es que definitivamente yo creo que las parejas deben estar juntas, ¿no? Y hay que echarle pichón donde se pueda y como se pueda, ¿no? Entiendo entonces que esa decisión fue más profesional y familiar en ese momento. Claro, o sea, fue fundamental porque para mí siempre la familia ha sido fundamental. Quizás ha estado siempre en el primer lugar. Mis padres, mi pareja, siempre. Ahora mis hijos también. Eso es para mí primer lugar. Y trabajo es segundo lugar. Hay gente para la que es todo lo contrario, pero para mí, lamentablemente, no puede ser así. Tengo que poner siempre a mi familia adelante. Y por esos valores fue que empecé a tomar decisiones y por ahí me llevé. El salto a México llegó por una coyuntura decisiva. Su entonces esposa, Gabriela Spanik, protagonizaba La Usurpadora, una de las telenovelas más importantes de la televisión hispanoamericana. Miguel de León decidió asumir el reto. Poco a poco fue abriéndose espacio en una industria mucho más compleja y competitiva. Un proceso gradual de trabajo constante donde comenzó a hacerse su nombre y a lograr sus propios objetivos. Estuve como 2 años esperando una buena oportunidad. En el interín me salieron 2 personajes pequeñitos, pues uno en una novela con la que hizo La Dueña, con la ex esposa del Güero Castro, Daniela Castro, ¿no? Daniela, no, la otra. Bueno, no me acuerdo ahorita muy bien de los nombres allá, pero trabajé en varias novelas y por fin, ya cuando voy a hacer Carita de Ángel, se presenta ese casting y había una terna. Hubo una cosa que me benefició, era que a los actores, en términos generales, les da miedo trabajar en novelas infantiles, porque hay una presunción de que los niños te roban el show. Igual que si el protagonista es un animal, también te va a robar el show. Entonces hay un poco de miedo, pues, de parte de los actores a hacer eso. Y yo dije, no, es que esto es una gran oportunidad. Los 2 actores que estaban en la terna no querían hacerlo, pero estaban obligados por Televisa a hacer el casting como tal. Yo lo hice también. Y bueno, terminaron decidiendo por mí, por muchas razones, porque había como que más flexibilidad. Sabían que yo podía prestarme para muchas cosas que a lo mejor estos otros 2 actores no podían prestarse. Y así fue. Realmente, quizás la gente no lo ve quizás de esa manera, pero fue una de las novelas que me dio a mí la oportunidad de poder representar más personajes en un solo proyecto. Porque cada sueño de la niña era un personaje diferente. Y era una oportunidad para mí, para divertirme, para gozarlo. Muy teatral, de hecho, ¿no? Y eso, bueno, me dejó mucho, pues, definitivamente. ¿Por qué dejas México? ¿Por qué tomas la decisión luego de esa oportunidad que te da esa cercanía con el público mexicano? Decides retornar, luego de decir, bueno, ya estoy listo en México, ahora no, Venezuela otra vez el regreso. Lo que pasa es que, bueno, son varias cosas, ¿no?, que se juntaron a un mismo tiempo. Una de ellas, por ejemplo, fue los cambios de estrategia de Televisa en sus cuestiones financieras. Al principio del 2000 comienza también una crisis general televisiva en toda Latinoamérica. Empezó a descender quizás un poco los ratings, empezó a descender también la presencia de los anunciantes en televisión, y eso hizo que ellos se tuvieran que reestructurar. Y tú sabes que cuando hay reestructuraciones lo primero que se ataca son los contratos. A muchos actores extranjeros nos empezaron a quitar los contratos. Yo me acuerdo que al mismo tiempo fue Lizazo y yo, Saúl Lizazo, con el carrerón que tenía hecho en México,
y a él también lo pasaron a producción. O sea, si trabajas, cobras, si no trabajas, no cobras. Vas a discutir ahora tus contratos por producción. Y por supuesto yo tuve ciertas discusiones con gerentes de Televisa en las cuales yo le decía, mira, mi situación en este país no es la misma que cualquier otro. Yo soy un actor extranjero, no tengo bienes en este país, yo no tengo un apartamento propio, por ejemplo. Tengo un carro propio porque lo compré con el sueldo que ya me he ganado aquí, pero me pones en una condición bien difícil, ¿no? Y bueno, me dijeron, bueno, esas son ya determinaciones de la empresa y así es. Después de esa determinación de quitarme la exclusividad, yo hice como 3 novelas más. Entre ellas Alegrías y Rebujos, una que terminé haciendo también con Salvador Mejía, que fue realmente la última que hice antes de venirme. Y también hice algunos casos de la vida real, Mujer Casos de la Vida Real, antes de venirme. ¿Qué es lo que pasó? Que me llamó Arquímedes Rivero, él a nombre de Venevisión, y por supuesto también Manuel Frey Grijalva, que estaba junto con él en esa toma de decisiones, para que yo me viniese a Venezuela a trabajar en Venezuela. Y me tenían planteadas 3 novelas. Entonces, punto 1, Televisa me da un revés económico, Venevisión me propone una buena propuesta económica, tenía problemas personales en ese momento también, ¿no? Tras la separación, y necesitaba estar en mi país, con mi familia, y dije, bueno, todo se juntó. Aquí no hay nada que pensar. Yo sí dije allá, yo regreso. O sea, dame un chance. Igual ya yo no estoy contratado con carácter de exclusividad. Voy a estar allá un par de años y me regreso. Eso nunca pasó. Nunca regresé. ¿Por qué? Porque aquí se unieron muchas cosas. Fue un hilo en el cual, bueno, me fui quedando. Y bueno, aquí estamos todavía el día de hoy. Miguel, la gente te percibe como un hombre tranquilo, sin escándalos y muy cuidadoso de tu vida personal. ¿Eso fue una decisión desde el principio o se aprende con los años? Siempre fue así. Cuidadoso de tu espacio, de tu silencio. Sí, soy conservador en ese sentido, porque siempre he tratado de mantener una distancia entre los personajes que hago y yo. Quizás eso también ha llegado al punto de también establecer una diferencia geográfica, incluso, de que quizás mi vida no sea tan expuesta. Nunca me gustó. Han habido etapas en mi vida que han sido muy expuestas, pero no era realmente lo que más me gustaba. Yo prefiero que mi vida sea como más íntima y guarda eso para mí. Sé que es muy difícil, por supuesto, porque uno está dado a un público. Y bueno, nunca me he negado a que el público conozca a mi familia, conozca a mis hijos, cuáles son las labores que hacen. Pero siempre he manejado como un límite y trato de mostrar las cosas como más importantes, ¿no? Una cosa, mi hijo metió un gol, entonces publico el gol. ¿Entiendes? Pero no todo en generalidad, toda mi vida expuesta en las redes no me gusta. Por ejemplo, mi hija tuvo una parte maravillosa en Oklahoma y yo la muestro porque me encantó, porque me pone a llorar, porque para mí es realmente emocionante verla y lo expongo, ¿no? Pero no todo, entonces hay como límites, ¿no? ¿Y cuándo sientes o cuándo sentiste que había un límite o tenías que poner límites entre lo privado y lo público? Porque bueno, empezaste muy joven. También el tema del éxito, la fama, una esposa espectacular, un tipo con toda la fuerza y el respaldo del público y escénica. ¿Cuándo se decide poner en límites? ¿Cuándo entra esa madurez? Que muy pocos, porque a veces otros entran en esa vorágine del escándalo y bueno, les funciona y es respetable. Cuando tú dijiste, no es lo que quiero. Precisamente porque empezaron a pasar cosas y escándalos que no me gustaron. Y cuando yo pude dar un giro en mi vida, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de lo que yo decidí después de la separación, fue, si yo rehago mi vida, no la rehago dentro del medio, de ninguna manera, para nada. Pues no es algo que realmente me guste y con lo que yo viva bien. Y bueno, me abría la vida, pero la vida de la gente común, ¿entiendes? Ahí fue que conocí a mi esposa actual. Y bueno, realmente los mejores años de mi vida han sido con ella. Han sido maravillosos porque no solo por los frutos que hemos traído, por lo que hemos emprendido como empresa, ella y yo, sino por lo que hemos vivido también, que mucha gente no sabe, ¿no? Que han sido cosas duras, pero que nos han a nosotros enseñado y nos han dado una experiencia de vida que yo nunca antes tuve. Yo empecé con Jennifer ya teniendo más de 40 años y yo no había vivido una cantidad de cosas que he vivido con ella, como por ejemplo la paternidad, ¿no?
que para mí era fundamental. Quizás eso era lo que Y en cierta manera me hacía falta a mí, porque las novelas infantiles me complementaban esa parte que no tenía, y por eso me daba tanto y me encantaba tanto trabajar con los muchachos, ¿no? Con los niños. Y bueno, ahora lo vivo también en mi casa. quiero hablar justamente del lado paterno de tu esposa actual, de Jennifer, y sobre todo lo que te ha dado en tu vida personal. ¿Cómo ves ese balance hoy por hoy en lo que has podido sí, cosechar a través del equilibrio familiar y el equilibrio personal? Bueno, yo creo que hay muchas palabras que lo pueden definir. Que estoy realmente realizado. Esa quizás sea la palabra más importante, ¿no?, en mi vida. Estoy realizado porque no solo he hecho una gran carrera, sino he hecho una gran familia. Y entonces esas dos cosas se complementaron. No me puedo quejar de la vida. A pesar de todo lo que ha pasado, todos hemos pasado por momentos difíciles, sociales, políticos y de todo tipo, pero a pesar de todo, puedo decir que la vida es hermoso vivirla, es hermosa, es linda, vale la pena amanecer todos los días, ver ese cielo azul y decir, estoy todavía aquí, gracias. Tus hijos, cuéntame de tus hijos. Sé que les pones poco, pero ¿qué vienen a traer tus hijos en realidad a tu vida, ¿no? Bueno, me vienen a enseñar fundamentalmente, ¿no? Porque siempre uno se encuentra como confuso en determinados momentos de qué actitud tomar ante cada decisión que tienes con ellos, ¿no? Pero la vida también te va enseñando y te va diciendo, y la misma personalidad que tú has formado en tu familia hace que tú lleves esos valores a la nueva familia, que es la que estás formando. Y eso me ha ayudado mucho. Mis padres y los padres de Jennifer nos dieron mucho a nosotros, que es precisamente esos valores, y nosotros hemos tratado de transmitirlo a ellos. Cada quien tiene su individualidad también. Ellos tienen su forma de ver el mundo, pero en esa lucha, ¿no?, le tratas de influir con tus valores, ellos tratan de también influir a uno y conseguir ciertas libertades que a lo mejor uno quiere dar, pero en esa lucha es que vamos creciendo, ¿no?, todos. Por ejemplo, mi hija Isabela tomó el camino mío. Creo que me ha superado con creces porque no solo actúa, canta y baila, da clases. O sea, ya a su corta edad es una profesional que yo hubiese querido a los 19 años tener ya lo que ella tiene, y yo no lo tenía, definitivamente. Yo lo conseguí mucho después, ¿no? Estefano es un muchacho que es un deportista, fundamentalmente. Es un buen estudiante. De hecho, ha ganado varias veces excelencia académica en el Hatillo. Ha estado por ejemplo, ya lo condecoró un par de veces Elías Sayek. Y pero tiene una vena muy grande por lo que es el deporte. Lamentablemente no me acompaña a nivel futbolístico en cuanto a fanatismo. Él es madridista, yo soy del Barça. Pero ¿sabes qué? Me lo gané en el béisbol venezolano porque es más magallanero que yo. Quiero seguir reflexionando sobre la vida, sobre lo que ocurre, cómo ves lo que pasa a través de los años. Volvamos a tus años de joven, de plenitud, y sobre todo hablar del amor. Cuando dos figuras públicas jóvenes con éxito se enamoran, ¿realmente se pueden vivir una relación en privado? Siempre ha sido un debate. Cuando dos personas tienen tanto éxito y son tan queridas, tan seguidas, ¿qué tan limitado es todo lo que ocurre para el público? Bueno, yo pienso que quienes han conseguido éxito en ese tipo de relaciones son la gente que ha sabido cerrar la puerta al medio cuando están en la fase de familia, de su casa. Si esa puerta queda abierta es un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la exposición hace que tú vivas para eso, vivas para la exposición, y es un poco difícil llevar eso con una vida que familiarmente hablando no tiene nada que ver con lo que los medios hacen y lo que quieren mostrar, ¿no? Entonces, pienso yo que si esas vidas no tienen algo de escándalo, entonces como que no es llamativo. Y si tú te das a eso, tienes que generarlo para que realmente llame la atención a esas puertas abiertas que vives y que tienes constantemente abiertas, pues. Entonces, por eso sí que hay que tener ese límite, ¿no?, que yo siempre he tratado de conservar.
Se me hacía muy difícil en aquella época, por supuesto, porque era imposible. 2 personas del medio es imposible que mantengan las puertas cerradas. ¿Y qué pesa más? La juventud, ¿qué pesa más de no tener tal vez el control o esas puertas cerradas, ¿no? La juventud por su inexperiencia, el éxito a tan temprana edad o sobre todo la exposición, ¿no? Que independientemente que se quieran esconder, los flashes y la atención están encima de ustedes. Lo que pasa es que yo pienso que muchos de nosotros tenemos una confusión en cuanto a qué es lo que realmente nos vende. En vez de pensar que a nosotros nos vende un trabajo, nos vende un personaje, pensamos que nos vende lo que precisamente está todo fuera de esta escena. O sea, no está hasta aquí, sino más allá, en la calle. Y no es realmente eso lo que nos trae a nosotros, lo que nos da una oportunidad en un medio, ¿no? Nos da una oportunidad, una calidad, una fuerza histriónica, una cantidad de bondades que podrías tener que a la gente le gusta, como el carisma, ¿verdad? Eso es lo que te lleva. Todo lo demás está de más, o sea, eso no te lleva a ti a... Que sí, que bueno, en la farándula el escándalo es importante, pero es más que todo, es como un complemento que no es realmente necesario. Y en esa etapa, insisto, ¿qué es lo más difícil? Lo que pasa entre 2 personas públicas, lo que pasaba entre ustedes, o lo que se decía afuera, lo que se dice, lo que se inventa. Bueno, hubo un gran tiempo en el que eso no sucedía, o sea, realmente no pasaba nada afuera, porque llevamos algo, una forma de ser intachable hasta determinado momento que, bueno, que fue realmente cuando todo se rompió. Entonces, pienso que hasta, en cierta forma, al menos yo, por mi parte, lo llevé bastante bien. ¿Por qué? Porque tengo esa forma de ser, pues yo no soy escandaloso, nadie me vio en malos pasos, ni con mi primera pareja antes que mi ex esposa, ni con ella, ni con mi actual pareja. Entonces, soy así. El problema es que soy así. Hay un patrón, sí. Hay un patrón, entonces para mí no afecta, no me afecta. Ya no sé la contraparte, las decisiones que pudo haber tomado ya son su problema, pues definitivamente. Y si que fue así, si tomó una decisión, bien tomada está, porque está de acuerdo a sus propios parámetros. Yo muero diciendo que yo estoy en paz conmigo mismo. A este programa nunca lo he puesto en dimes y diretes con nadie. A mí me gusta hablar bien de las personas. Si pudiéramos tener una buena imagen o reflejar esa buena persona que hay detrás de Gabriel Spanik, ¿cuáles son esos valores? ¿Qué te identifica o qué te identificó? Valores familiares, que los tiene muy, muy grandes. Definitivamente su familia para ella es lo más importante y eso es bonito, eso es chévere. Quiere su país, eso es chévere también. Es muy trabajador, también lo es. Muy trabajador, definitivamente. Está hecha para estar en unas tablas, está hecha para estar frente a unas cámaras. Y eso también es muy importante. Sí, son muchas las bondades pues, que hay en ella. La historia de Miguel de León y Gabriel Spanik fue más que una etapa profesional. Fue un matrimonio que marcó una época, pero también tuvo su momento de quiebre. Tras varios años juntos, la pareja decidió separarse y tramitar el divorcio. Miguel ha dicho públicamente que no hubo terceros ni tampoco violencia, solo cambio de intereses y perspectivas que los llevó a concluir que lo mejor era tomar caminos separados. También desmintió falsas acusaciones relacionadas con su ex, subrayando que prefieren mantener respeto mutuo y no alimentar polémicas. Hoy eres un actor muy recordado que, como bien comentamos, esperamos nuevamente con todo lo que está ocurriendo en el país verte un poco más activo, es lo que uno quisiera. Otra cosa es lo que Miguel quiera. ¿Qué es lo que quieres tú, Miguel? ¿Te gustaría retomar el medio como lo viviste en aquellos años o por el contrario, hay una decisión familiar de estar resguardado y mantener tu familia como centro? No, yo pienso que ahora ya es el momento del equilibrio. Ya tuve una gran etapa en mi vida en la que estaba totalmente abocado a mi carrera, otra etapa en la que he estado totalmente abocado a mi familia y ahora toca el equilibrio, ¿no? Y de volver ya en mi madurez, ¿no? Empezar a mostrar ahora el abuelo, el papá del abuelo, o el bisabuelo también puede ser. Llegar hasta donde se pueda, hasta donde lo permita la vida, ¿no? ¿Qué te mueve más? ¿Actuar siempre en lo que se pueda o elegir muy bien cuando puedes hacerlo, Miguel?
Sí, ha habido ocasiones en que he tenido que elegir. No ha sido siempre porque, mal que bien, los personajes que me ha tocado hacer en su mayoría han sido personajes plegados a lo que yo creo que debo hacer. Han habido personajes que no. Por ejemplo, una vez al principio de mi carrera en una película me plantearon un desnudo total y yo decidí no hacer la película. No la quise hacer porque yo dije, no puede ser que comenzando mi carrera empiece así. O sea, yo puedo quizás a mitad de carrera hacerlo, ya con un nombre hecho. Pero por cualquier confusión siempre es un poco delicado comenzar la carrera de esa manera. Y no quise hacerlo. Entonces, sí, a veces uno tiene que decidir. Sobre el país, Miguel, eres un hombre, inclusive, insisto, que ha mantenido sus posiciones, más allá que están claras, bien controladas, ¿no? Sobre todo un país que es muy emocional y muy reactivo. Eso habla de un control, eso habla de un cuidado. ¿Cómo ves el futuro sabiendo que tus hijos están aquí? ¿Cómo anhelas el país y cómo ves un poco todos estos cambios que están suscitándose hoy en día, ¿no? Bueno, yo veo una luz al final del camino. Antes quizás era un poco difícil, sí se ve una luz. Pienso que estos acuerdos van a llegar a buen término y creo que va a resultar cosas buenas de todo esto. Creo que el país, Venezuela, tiene un potencial tremendo. En muy pocos años Venezuela podría tener aquella atmósfera que tenía quizás hasta los 80s, 90s, ¿no? Que tuvo una muy buena atmósfera, a pesar de errores que también se cometieron en el pasado. Los errores en este país vienen de hace muchos años, muchos, décadas incluso. Pero hay que corregir una cantidad de cosas y yo pienso que los acuerdos que están por venir son acuerdos que van a realmente facilitarnos la vida, va a abrir cantidad de cosas y va a ser de nuestro país un gran país, mucho mejor de lo que es. ¿Tú vives en Venezuela? Vivo en Venezuela, sí. En el 2004 llegué a Venezuela y no me volví a ir. He viajado, pero no me he ido. ¿Y a qué te has dedicado todos estos años, Miguel? Fundamentalmente, bueno, a ciertos negocios pequeños que yo he ido haciendo, pero no fue lo fundamental. Lo fundamental fue la familia. También, por supuesto, he tenido ahorros en mi vida que los logré hacer con todo el trabajo que he hecho. Y Televisa, o las novelas que hice en Televisa, son novelas que me producen también dinero a la larga porque ellos pagan royalties y los royalties son muy buenos también. ¿Cómo ves esa distancia con la industria venezolana, ¿no? Más allá de que la industria venezolana está muy disminuida, pero siempre se ha respetado el derecho de los actores. Muchos actores reclaman justamente ese derecho. ¿Tú crees que una nueva industria puede ofrecer como base esas posibilidades o esa no es la posibilidad, ese derecho que tienen ustedes los actores de cobrar sus regalías? Sí, por supuesto que eso es un derecho que deberíamos tener todos. Cuando en Venezuela se empezó a hablar de honorarios profesionales, ahí se rompió con ciertos derechos como los royalties. Yo me acuerdo que en la década de los 90 quizás no cobrábamos royalties por todas las ventas que se iban a hacer a lo largo de todo el camino que la novela tuviese internacional, pero sí al menos cobrábamos los primeros 4 países. Ya después de entrar en honorarios profesionales ya no. ¿Qué pasa con países como México? En México tú cobras unos honorarios profesionales, pero también la ANDA te paga un diario. En cuanto a ese diario que te paga la ANDA, es que se calculan los royalties, no lo que la empresa te está dando por honorarios profesionales que no generan ningún tipo de prestaciones sociales. Pero tiene las dos cosas. En cambio, nosotros aquí nada más teníamos una y no nos protegía, ¿verdad? Esta otra parte que es la ANDA, Asociación Nacional de Actores, que a través de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, te pagan esas regalías. Eso es fundamental para los actores. Los actores en México, todos, en determinado momento de su vida empiezan a depender de ese pago, porque la ANDI no solo se encarga, y la ANDA, de hacer esos pagos, sino también de cuidar cosas a nivel médico, a nivel social, de nuestra comunidad de actores. Y eso es fundamental para todos. Pues deberíamos, en cualquier reinicio pues, de un empresariado televisivo, otra vez con fuerza, deberíamos pensar un poco más también en eso, en tener una comunidad artística sana, porque esa condición de ser sano tiene que ver mucho con tener una protección, y si esa protección económica incluso no se da, es muy difícil.
devolver la televisión, en esa televisión de oportunidades, ¿qué no debe volver a pasar? ¿Cuál es una crítica constructiva de quienes ejercen y dan posibilidades para que la industria pueda seguir vigente y el respeto necesario de sus empleados y actores? Bueno, deberíamos tener reglas claras, que los contratos colectivos nada más beneficien a una de las dos partes, sino beneficia a ambas partes. El objetivo nunca es destruir una empresa. Pienso que hemos estado muy equivocados muchas veces en la historia última de Venezuela, en que hay que destruir al empresario, pero es que es el empresario también el que te paga en cierta manera. Entonces, eso es una convivencia que hay que cuidar, y hay que cuidar más bien son las normas que la van a regir. Pero tú no puedes destruir ninguna de las dos partes, ¿entiendes? Hemos jugado un poco a destruirlo todo y no puede ser. O sea, de verdad, solo la reconstrucción y construcción es lo único que puede hacer una vida mejor en un país, no la destrucción. Todos los modelos económicos y modelos políticos y sociales que parten por la destrucción para lograr algo, realmente son todos un fracaso. Porque en la unión de las cosas y en todo caso en el control de ciertas cosas que estaban descontroladas, es la única forma de tu poder seguir adelante y hacer un mejor país, pues es la única manera, pero no destruyendo. Sí, a veces uno quisiera saber cómo la industria puede tomar un camino y sin duda uno entiende que el talento está dispuesto a apoyar ese nuevo crecimiento. Y quiero hablar un poco de tus compañeras de trabajo que están ahí vigentes en redes. Por ejemplo, uno ve a Natalia, que está nuevamente tratando de tener un espacio en las redes sociales. Carolina Perpetuo está activa, Ana Karina Manco está activa, Sonia tiene también un espacio importante. Busca la forma también de mantenerse siendo, buscando otra profesión como enfermera. ¿Cómo ves ese cambio drástico que a ustedes le dio la vida y sobre todo, bueno, ver esa capacidad de reinventiva a través de quienes fueron tus grandes compañeras de trabajo, ¿no? Bueno, es admirable, definitivamente es admirable ver cómo las compañeras y también los compañeros han hecho maravillas, pues, para poder seguir en este planeta haciendo una vida, pues, ¿no? Eso es admirable, realmente es heroico, sobre todo en momentos en los que la crisis casi que nos lleva así por tipo vaguada. Gente como Sonia, por ejemplo, ¿no? Por hablar, tú la mencionabas ahorita, las cosas que ha hecho, pues, en su vida y cómo comparte su vida entre la cuestión artística y también otras labores que está haciendo. E igual todos los demás, todos hemos estado haciendo de una o de otra forma eso. Albita Roversi, gente como también Gledys Ibarra, que está en Inglaterra, haciendo cosas por allá y llevando en alto, por supuesto, el nombre de Latinoamérica y de Venezuela, Gentilicio, haciendo teatro en de verdad, eso es admirable, Sí, cómo sí. ha logrado hacer una vida allá y como artista en un sitio tan difícil como es Londres. O sea, de verdad, mi respeto, chama. ¿Quién fue tu gran compañera de trabajo? ¿Quién fue tu compañera? Sí, es una pregunta egoísta, porque al final uno tiene que decidir y elegir, pero ¿con quién te sentías realmente cómodo estar en escena? ¿O te divertías? ¿Hay alguien en particular? Mira, para que tú veas, no hay ninguna que sea lo contrario a eso. O sea, todos fueron personas importantes en el trabajo. Y quizás más depende de mi Ojo y listo. postura, a lo mejor depende más de mi postura ante el trabajo que de cualquier aspecto de personalidad de cualquiera de ellas. Mi conducta siempre fue totalmente abierta totalmente. O sea, vamos a ser amigos. En ningún momento impuse una muralla entre mi pareja y yo en el trabajo, y traté siempre como de apoyarla, meterla dentro del trabajo y apapacharlas. A todas le hice lo mismo. Yo creo que me imagino yo, ojalá fuera así, que tengan esa opinión, ¿no? Yo traté a todas de apapacharlas. Entonces, eso no me da tiempo a mí de pensar si me cae bien, si me cae mal. No, o sea, sencillamente estamos aquí para trabajar, mucho más allá de si tenemos aspectos de personalidad que no sean compatibles. No es importante, porque lo importante es llevar un trabajo a cabo, defender una inversión que está haciendo un canal para que tú estés allí y defender esa inversión, pues, y hacer que ese canal gane plata y tú también.
Esas son muchas cosas en las que debes pensar y no pensar en que creo que muchos actores se traban en esa pelea de la cuestión personal cuando el negocio está mucho más arriba y mucho más allá de esas pequeñeces, pues. Ya para ir cerrando, Miguel, ¿ves un cambio en la industria pronto? ¿Cómo lo palpas? ¿Están dispuestos como actores de nuevamente reactivar una industria que fue modelo para el hemisferio? Por supuesto que sí. Fundamentalmente como actor y fundamentalmente también, si se requiere, atrás de cámaras. ¿Por qué no? También. De apoyo un poco para las nuevas generaciones entiendan cómo se hace el trabajo también. En cualquiera de los dos sitios. Aquí o allá atrás. Mensaje para tu gente, para tus fanáticas, que tienes miles, mexicanas, uruguayas, colombianas. ¿Cómo ves esa relación hermosa que se ha generado entre ti y la audiencia femenina y que desea sin duda verte muy pronto? Bueno, ¿qué más? Simplemente plantearles el gran agradecimiento que les puedo tener, porque si no fuera por la persona que te sigue y la persona que quiere verte, tú no eres nadie. En este medio eso es así. Y luchamos precisamente por eso. Luchamos por servirle a ellos que están allí detrás de la cámara y quieren ver un trabajo y hacer catarsis con él. Entonces, eso es fundamental, pues. Y ya que están allí y te siguen, simplemente tú lo que puedes hacer es agradecerle. Yo sí tengo no errores, pero sí mis cosas un poco extrañas. Yo no soy tan comunicativo, ¿no? Entonces trato de vez en cuando de hacer algún post donde trato de comunicarme más con la gente, porque sí me cuesta un poquito esa cosa muy directa, ¿no? No soy de los que contesto muchos DMs ni nada porque me cuesta. La relación directa es un poco fuerte para mí, pero ya es una cuestión de personalidad que tengo que, bueno, siempre he luchado con eso. Por eso es que soy tan discreto y tan conservador en mi vida, pues. Quizás eso es un poco una desventaja, ¿no?, en este medio. Miguel, agradecido, bueno, por abrir un poco esa puerta que decías que te gusta mantener cerrada y darnos detalles un poco de esa reserva que tienes y que el público le encanta conocer más de quien tanto quiere y admira. Agradecido por tu tiempo. No, Luis, agradecido a ti por también abrir esta ventana, y que es tu ventana y es la ventana de todos nosotros cada vez que nos das una oportunidad de poder llegar a la gente. Así que de verdad. Mira, un chocolatico para Jennifer, ¿ok? No puede faltar, ¿ok? Ok, ya te lo llevo. Por favor, dile que bueno, que lo ha logrado ella, que lo logró. Chévere, Ok, vale. agradecido. Galán, protagonista, esposo y padre, la historia de Miguel de León no se mide solo en novelas ni en aplausos. Estuvo en el centro de una industria que luego llegó al quiebre, al silencio y a la pausa obligatoria cuando las historias dejaron de contarse. En lugar de insistir en el ruido, eligió la familia y la crianza. La reflexión reemplazó así el set y la espera al protagonismo. Y en ese silencio fue encontrando otra forma de estar y de entender así su propia historia. Y llegamos a ustedes gracias a Seleki Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco contigo. Flaquito de San Moritz, único como tú. Frigilux, te regalamos tiempo. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.